Elizabeth Holmes no solo se convirtió en la mujer más joven en emprender en Silicon Valley, sino también en la primera en ganar $1.000 millones. Theranos, empresa que fundó en 2003, llegó a alcanzar los $9.000 millones de coste de mercado. Todo parecía ir bien, excepto por un pequeño detalle: la tecnología que vendía no funcionaba de nada. Cuando tenía 19 años y todavía era estudiante en Stanford en 2003, Holmes fundó la empresa de tecnología de laboratorio Theranos. Poco después, abandonó la escuela para administrar la empresa a tiempo completo. En poco tiempo había adoptado los gestos de su ídolo, el cofundador de Apple, Steve Jobs, incluso vistiendo cuellos negros como él lo había hecho. La gente que tuvo la oportunidad o la desgracia de trabajar con ella afirma que la primera impresión que daba es la de no parpadear. Su voz grave y profunda era demasiado para muchos, lo que hacía creer a la gente que la fingía todo el tiempo. Esto ha inspirado teorías de que la promesa de Silicon Valley comenzó a hablar de esa manera a propósito, para ser tomada en serio por una industria tecnológica dominada por hombres. Sus habilidades para establecer contactos y hablar persuasivamente atrajeron a miembros de la junta de alto perfil y a cientos de millones de inversionistas, incluido el magnate de los medios Rupert Murdoch, la familia Walton, que son los fundadores de Walmart, también el ex secretario de Estado George Shultz y un largo etcétera. Se suponía que Holmes sería la nueva Steve Jobs. Su idea era transgresora y definitivamente haría de este mundo un lugar mejor. Con su producto pretendía reemplazar los engorrosos, caros y traumáticos análisis de sangre tradicionales por unos en los que únicamente haría falta una gota de sangre. Según la fundadora de la startup, esta máquina revolucionaria podría diagnosticar cualquier enfermedad antes incluso de que el paciente presentara síntomas, pudiendo curarse así con medicina preventiva. Esto se lograría con el Edison, una máquina portátil similar a una impresora de oficina. Era capaz de analizar la gota de sangre y dar resultados con cerca de un 90% de precisión en tan solo 4 horas. Además, los técnicos no tenían por qué ser personal sanitario, por lo que se podría llevar en helicópteros, centros médicos ambulantes y realizarse en cualquier lugar por más rudimentario que fuera. De esta manera, Theranos llegó a tener a 800 trabajadores y estar valorada en $10 billones. Los empleados estaban emocionados por poder participar de este proyecto y los inversores, que en su mayoría eran señores mayores que bien la conocían desde niña o bien que confiaban en ella ciegamente, le soltaron $millones sin dudarlo. Pero en el interior de Theranos todo era un misterio. Los empleados no sabían gran parte del trabajo que estaban desempeñando. Los inversores únicamente veían prototipos y versiones mejoradas del mismo Edison, pero nunca vieron cómo funcionaba realmente el artefacto. Y Elizabeth se empezaba a poner paranoica. Pensaba que todo el mundo le quería robar su gran idea. Pero Theranos seguía creciendo. Logró un gran acuerdo con Walgreens, una gran cadena de supermercados y farmacias, con los que llegan a un acuerdo para hacer los tests en cada una de las farmacias a muy bajo coste, algo muy interesante para los consumidores de la cadena. Y no solo eso, Walgreens hace una inversión de $400 millones sin ni siquiera ver el Edison terminado. La mayor parte de ese dinero va a las campañas de marketing de Theranos, dirigido especialmente a gente de bajos recursos económicos, que no tienen seguro médico y a quienes les dan pánico las agujas. Como era obvio, las farmacias y los supermercados no dieron abasto con los exámenes de sangre, que eran más fáciles de acceder que a tu cuenta de correo electrónico.
Por lo tanto, empezaron a hacer análisis mediante jeringas. Externalizaban los estudios a laboratorios grandes, ya que el Edison no daba signos de poder con todos, y tampoco superaba la inspección de algunos entes gubernamentales de Estados Unidos. El Edison, la máquina revolucionaria que con solo una gota de sangre podía dar un cuadro hemático completo y proporcionar un diagnóstico temprano antes incluso de sufrir síntomas, era una completa estafa. Las 2 gotas de sangre no eran suficientes para todas las pruebas, así que te terminaban pinchando con una aguja como dijeron que no lo harían. Terminaban sacándote sangre de la manera tradicional. Para rematar, diluían algunas muestras con agua para poder hacer todos los análisis que prometían, disminuyendo la veracidad de los resultados. Las máquinas se trababan, se rompían las muestras dentro del aparato, poniendo en peligro a los técnicos de laboratorio y alterando considerablemente los resultados de los test. El margen de error de la máquina era gigante, alrededor del 45%. La situación en la empresa empieza a ser insoportable. Elizabeth continuaba engañando a los inversores y amañando los resultados. Por su parte, los empleados empiezan a darse cuenta que Theranos es un lugar tóxico para trabajar, y cada vez que se quejaban por algo con lo que no estaban de acuerdo, que no cumplía el método científico directamente, incumplía las leyes de la física, Holmes los invitaba a irse con la frase: quizás tú no eres una persona para Silicon Valley. Simplemente buscaban a otra persona y listo. La empresa Theranos, pese a tener múltiples contratos de confidencialidad, los ex empleados de Theranos hablaron con John Curreiru, un periodista del Wall Street Journal, quien empieza una investigación de la startup. Una de ellas es Erica Cheung, técnica de laboratorio que empezó a hablar con los periodistas y al mismo tiempo empezó a ser amenazada por el séquito de abogados de Holmes. En 2015, el Wall Street Journal publica el extenso reportaje sobre Theranos, demostrando con múltiples fuentes que la empresa es un fraude. Holmes se lo toma como una lucha personal y empieza a dar entrevistas a diversos medios acusando al periodista de usar declaraciones inventadas, a la vez que seguía defendiendo a su producto. Las quejas de los consumidores iban cada vez más en aumento, así que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos le retiró los permisos a la compañía. Theranos ya estaba acabada. No obstante, Holmes sigue dando entrevistas y en una de ellas afirmó que ella no sabía que el Edison no funcionaba hasta que se lo dijo las autoridades federales. En 2018, Theranos fue disuelta definitivamente y los directivos de la startup fueron a juicio donde se declararon no culpables. Elizabeth fue condenada a pagar $4.6 millones por compensación civil, ya que los análisis arrojaban resultados tan poco fiables que orientaban a los pacientes hacia tratamientos equivocados y le incapacitaron para no presidir ninguna otra compañía en los próximos 10 años. Un juez federal condenó en noviembre del año 2022 a la desprestigiada directora ejecutiva de Theranos, Elizabeth Holmes, a más de 11 años de prisión por engañar a los inversores de la fallida empresa que prometió revolucionar los análisis de sangre. Por supuesto que fue presa por engañar a los inversores, no por perjudicar a los civiles. Sus abogados han argumentado que Holmes merece un trato más indulgente por ser una empresaria bien intencionada, que ahora es una madre abnegada con otro hijo en camino. Sus argumentos se apoyan en más de 130 cartas presentadas por familiares, amigos y antiguos colegas que elogian y quieren a Holmes. Esta fue la historia de Elizabeth. Nos enseñó que con una voz gruesa y con un poder de convencimiento al hablar se pueden lograr cosas impensadas
incluso engañar a hombres de negocios sumamente inteligentes y robarles sus millones de dólares. Te veo luego en otro caso perdido.